El prólogo de Ori, 23 de julio. Primero, santos mártires Trófimo, Teófilo y 13 más con ellos. Sufrieron en Licia en tiempos del emperador Diocleciano, porque no quisieron negar a Jesucristo ni ofrecer sacrificios a los ídolos. Fueron colocados en diferentes torturas. Los lapidaban, raspaban con hierro afilado, les rompieron las rodillas, y al final de las torturas, estando más muertos que vivos, los echaron al fuego. El poder de Dios los guardó ilesos en el fuego. Entonces los decapitaron con espada. Pero el Señor les celebró en la tierra y en su reino celestial. Sufrieron honorablemente en Licia en el año 398. Número 2. Santo mártir Apolinario. Discípulo del apóstol Pedro, nació en la ciudad de Antioquía. San Pedro lo tomó consigo de Antioquía a Roma, y en Roma lo ordenó como obispo de la ciudad de Ravenna. Llegando a Ravenna, Apolinario entró en la casa de un soldado llamado Ireneus, cuyo hijo él curó de la ceguera, y a través de eso convirtió toda su casa a la fe cristiana. Asimismo curó de una grave enfermedad a la mujer de un comandante militar de Ravenna, y también bautizó a su familia entera. Según el deseo de ese comandante, Apolinario se quedó en su casa en una habitación. Allí en la casa formó una pequeña iglesia. Estuvo en esa casa 12 años, predicando el Evangelio y bautizando a los infieles. Fue torturado terriblemente en varias ocasiones por los ancianos paganos, pero la poderosa mano de Dios lo soportó y lo salvó. Al final fue condenado al exilio en Iliria, en los Balcanes. Pero la barca en que viajaban fue destruida y se hundió, y de todos los viajeros se salvaron solamente San Apolinario con sus 2 soldados y 3 clérigos. Así, librados milagrosamente, los soldados creyeron en el poder del Dios de Apolinario y fueron bautizados. Entonces Apolinario se fue a predicar el Evangelio a través de todos los Balcanes, descendiendo por el río Danubio. Entonces se dirigió a Tracia, donde también propagó el Evangelio del Señor. Después de 3 años de trabajo en los Balcanes, fue exiliado a Italia. Él vino a Ravenna, donde todos los fieles estuvieron muy alegres por su venida. Oyendo eso, los ancianos paganos escribieron al emperador Vespasiano sobre Apolinario, que haciéndole creer que era un mago, le plantearon entregarlo a la muerte como un enemigo de sus dioses. Pero el emperador les respondió que no habría que matarlo sino solamente pedirle que ofrezca un sacrificio a los dioses, o que lo destierren de la ciudad, porque dijo el emperador, no es decoroso vengar a alguien por los dioses, porque ellos mismos pueden vengarse de alguien si están enojados. Pero sin obedecer esta orden imperial, los paganos atacaron a Apolinario y lo hirieron con cuchillos. A causa de las heridas graves, este siervo de Dios expiró y se trasladó al reino de Dios. Las reliquias de San Apolinario están colocadas en Ravenna, en la iglesia de su nombre. Reflexión. Grandes maestros de, Grandes maestros de la iglesia se esforzaron en enseñar a la gente sobre las grandes verdades, no solamente con palabras, sino con ejemplos claros. Así, el abad Isaías, para enseñar a los monjes que no recibirían la recompensa de Dios en esta vida a quien no se esforzara según su voluntad, llevó a sus discípulos hasta un lugar de piso trilla, Humna en serbio, donde un peón recogía el trigo aventado. Dame el trigo, dijo Isaías al peón. ¿Cosechaste, padre? No, respondió el anciano. Pero ¿cómo quieres recibir el trigo cuando no cosechaste? Entonces el anciano dijo, ¿no recibe el trigo el que no cosecha? No recibe, respondió el peón. Oyendo esta respuesta, el anciano silenciosamente se volvió. Cuando los discípulos le pidieron explicar su procedimiento, el anciano les dijo, hice eso con el propósito de mostrarles que aquel que no vive la vida ascética no recibirá la recompensa de Dios. Contemplación. Contemplar el sufrimiento del pueblo entero por el pecado de un hombre. Josué capítulo 7. Número 1. ¿Cómo fue prohibido por Dios a los israelitas tomar cualquier cosa de la gente de Jericó? Número 2. ¿Cómo un hombre tomó algo de dichas cosas? Motivo por el cual los israelitas fueron derrotados por el pueblo de Gaiyán. Y número 3. ¿Cómo hoy en día por transgresión de la ley de Dios por parte de uno sufren muchos? Homilía sobre las fuentes sin agua.
Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 17. A la gente impura el apóstol los llama fuentes sin agua, aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad. Estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores, maldiciendo lo que no entienden como animales irracionales. Oh fuentes sin agua, que estáis adorando por todos lados, pero no dais el agua. ¿Por qué os llamáis fuentes, si nada que sacie la sed fluye de vosotros? Oh nubes y niebla, ¿por qué os infláis con orgullo como que hundieran con el agua todo el mundo, cuando en vosotros no está ni una gota de agua, y cuando en un terrible momento el aliento del Espíritu de Dios os romperá y esparcirá dejando nada? A vosotros no os importa la pureza, por eso estáis rodando en las impurezas corporales. Ni os importa el orden, por eso odiáis la autoridad. Ni os importa la honra, por eso no la tenéis. Ni os importa la voluntad de Dios, por eso sois egoístas. Sino que ni os importa el conocimiento de la verdad, por eso maldecís a aquello que no os esforzáis en entender. Para vosotros está reservada la más densa oscuridad. Esa no es la voluntad de Dios, esa es su voluntad. Ese camino no lo ordenó Dios, vosotros solos lo elegisteis. Justo es Dios y no pecará, sino le dará según su pecado y según su corazón no arrepentido. Hermanos, ¿qué son los deseos corporales sino fuentes sin agua, nubes secas y nieblas? ¿Qué fruto crece y madura de ellos, sino los cardos y las espinas que no necesitan la lluvia? La gente con deseos corporales son iguales a sus deseos corporales. No llegan a verlos y serán condenados según ellos. Oh Señor, Creador de nuestras almas y cuerpos, danos la gracia de tu Espíritu Santo, que guardemos el cuerpo y el alma en pureza, y en el día del juicio entreguemos ambos puros a ti, Creador y Dios. Y en el día del juicio entreguemos ambos puros a ti, Creador y Dios. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.